Hola a todos. Hoy tenemos una charla para debatir qué relación existe entre las altas capacidades y la alta sensibilidad, si existe relación, si no. Y tengo la suerte de compartir esta charla con mi amiga María Mateo de Cuentos para Crecer. Yo soy Bea, de Mamá Valiente, experta en altas capacidades y consultora de crianza muy intensa. Y María, cuéntanos. Hola Bea, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas tardes. Soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer. Nosotros somos una plataforma de formación online especializados en lectoescritura y en el área emocional. Soy además mamá de un niño de alta sensibilidad, que de hecho es quien me llevó a dedicarme a todo esto, a querer aprender y formarme en todas las áreas de educación emocional y en crianza respetuosa y por tanto tengo una conexión muy especial con la alta sensibilidad. Perfecto. Yo quiero que empecemos hablando, diría de la alta sensibilidad, porque quizá la alta capacidad ya la tenemos como más clara o tenemos una idea más o menos concisa de lo que es, y la alta sensibilidad todavía me encuentro cierta reticencia a determinados grupos que piensan o todavía no entienden que esto se está estudiando dentro de la ciencia, que es un concepto científico, sensibilidad de procesamiento sensorial, y quiero que tú nos cuentes un poco de esto para entrar en el tema. Yo creo, Bea, que una de las cosas que ocurre con la alta sensibilidad es el propio término alta sensibilidad. A veces hay determinadas palabras, ya sabes que yo tengo prácticamente últimamente una obsesión por el lenguaje, por el impacto que tienen las palabras en nosotros, y creo que hay palabras que nos llevan a una serie de mundos que a veces no nos apetece transitar o que nos llevan a unos mundos que nos parecen o nos pueden parecer un poco esotéricos, ¿no? Y poco científicos. Y el término sensibilidad creo que es uno de ellos. Entonces, creo que por esto aún hay mucha gente que tiene ciertas reticencias a entender qué es la alta sensibilidad, además desde el punto de vista muy científico, porque es verdad que detrás de la alta sensibilidad hay mucha ciencia, hay mucha comprensión científica alrededor del perfil de la alta sensibilidad y sabemos muchas cosas desde el punto de vista neurológico. Hay un funcionamiento que difiere de las personas que no son altamente sensibles. Entonces, creo que justamente este poco acercamiento que tiene mucha gente con la alta sensibilidad, creo que si le hubieran puesto otro nombre al rasgo, probablemente no la tendríamos. Dicho esto, la alta sensibilidad es un rasgo caracterial, es una manera de ser, ¿no? Muchas veces, yo siempre lo digo y hay gente que lo tiene claro, pero hay mucha gente que se acerca a la alta sensibilidad porque vienen derivados de déficit de procesamiento sensorial, o parece que el niño tiene algún tipo de autismo, pero no tiene nada que ver, es una manera de ser. Luego puedes tener alta sensibilidad y todo lo demás en el mundo mundial, pero no por ser alta sensibilidad tienes ninguna predisposición a, ¿de acuerdo? Esto es lo primero y por tanto no es ningún trastorno, no hay que tratar la alta sensibilidad, porque esto también a veces me preguntan, pero ¿conoces especialistas? ¿Cómo tratamos? Bueno, es que no hay que tratar, hay que entender. No, hay que entenderlos bien. Y una vez entendemos bien y el por qué, a veces se nos hará más cuesta arriba, como tú has dicho, Bea, y sabes perfectamente, estas crianzas altamente intensas. La sensibilidad lo es, no hay que esconderlo. A veces uno, como padre, se queda un poco sin recursos, pero esto no quiere decir que haya que tratar nada, sino que hay que entender. Entonces, es un rasgo caracterial que descrito entre un 15 y un 20% de la población, por tanto es minoritario, pero no tanto. Es decir, todos probablemente si empezamos a mirar a nuestro alrededor encontraremos personas altamente sensibles. Cuando hablo con profesores es algo que les digo, es importante, en vuestra aula hay niños de alta sensibilidad y ha habido niños de alta sensibilidad y niñas de alta sensibilidad. Hay que aprender a descubrirlos y sobre todo a acompañarlos lo mejor posible, ¿no?
Y a partir de aquí es un rasgo que sí tiene todo y que cada uno es de su padre y de su madre, como todos, sí que hay una serie de características que definen a este grupo del resto, ¿no? Que lo hacen y son pues, esta capacidad de captar, ¿no? Si pudiéramos decirlo sin palabras llanas, de captar más información de nuestro alrededor, ¿no? No solo, y además toda esta información extra que se capta del alrededor, además se procesa en profundidad. Como consecuencia de estos dos puntos es fácilmente llegar a la sobreestimulación. Yo siempre digo que para mí el punto de la alta sensibilidad es la gestión de la sobreestimulación. En la infancia por lo menos, después puede complicarse, pero en la infancia este es el punto. Y el vivir la vida, además, desde la emocionalidad extrema, ¿no? Es decir, podemos estar súper bien, pero podemos estar también todo lo contrario, pero a veces nos quedamos con la idea de que los niños de alta sensibilidad, incluso la manera de, no sé si tendrás ese feeling, pero la manera de mostrarlos a nivel de imagen siempre es como personas apocadas o muy introspectivas, ¿no? Que lloran mucho. Que lloran mucho, ¿no? Muy tristes, ¿no? Bueno, pues a veces sí están tristes y cuando están tristes lo están mucho, pero cuando están bien también están muy bien, ¿no? Entonces, ser sensible no quiere decir ser débil y esto es creo ni tímido tampoco, ni tímido, correcto, ni tímido, pues no tienes, como ya os he dicho, es un rasgo caracterial y hay PAS extrovertidos y PAS introvertidos. No por ser PAS tienes que ser una persona, pues esto, apocada y muy, bueno, pues algunos sí, y que son más introvertidos y otros no, ¿no? Por tanto... Mira, hay algo... Sí, perdón, que te acordaba. Y lo último era esta, yo creo que como gran característica, esta dificultad, que no quiere decir incapacidad, pero dificultad para enfrentarse al cambio, ¿no? El cambio en principio no es algo que nos guste porque en los cambios hay que procesar mucho, hay que captar mucho y esto en principio sabemos que nos va a llevar a la sobreestimulación y por tanto la gestión del cambio no es fácil con las personas de alta sensibilidad. Te decía que hay algo que me ha gustado de lo que has dicho mucho, que es que si le hubiéramos puesto otro término a la alta sensibilidad, tal vez habría menos reticencia desde determinado grupo, como por ejemplo asociaciones de superdotación, que de algunas situaciones han hablado como regular de la alta sensibilidad. Ya, por ejemplo, si se puede hablar de baja inhibición latente, que quiere decir que no filtramos estímulos, y esto sí se habla en el caso de alta capacidad, ¿no? Se dice, hay una baja inhibición latente. Al final estamos hablando de lo mismo perro con distinto collar, o sí que a veces se habla de las sobrecitabilidades, que si quiere ahora hablaremos de ello, y parece que ese tema sí está más afectado por el hecho de que precisamente se investigó en ello con niños de alta capacidad, ¿no? Niños superdotados. Así que al final muchas veces el nombre o la etiqueta lo que crea esos reparos de si soy o no soy, me identifico o no me identifico. Y luego hay otra cosa interesante que tú decías de los porcentajes. Es verdad que ahora yo veo que se abren más el porcentaje de alta capacidad. Yo escucho, por ejemplo, a expertos como Plues y demás que dicen, ya abren del 20 al 30% incluso, ¿vale? El espectro de alta sensibilidad. Esto ya queda ahí, ¿no? Sí que sigue habiendo una diferencia entre los porcentajes cuando hablamos de una alta capacidad, porque se estima entre un 10 y un 15%. Antes se hablaba del 2 o el 3%, pero estos son las altas capacidades con superdotación, solo una parte de la población altamente dotada. Pero en general, lo que cubre las altas capacidades, ya los expertos hablan entre un 10 y un 15%. Si comparamos este porcentaje de alta capacidad con alta sensibilidad, pues podemos ver claramente que aproximadamente la mitad son alta capacidad, pero no todos. Y es casi digamos que el sentir general que yo veo, veo que todos los expertos de alta capacidad sí que asumen que son de alta sensibilidad, estos niños son altamente sensibles, reactivos emocionalmente, pero a la inversa, y por supuesto no tenemos ningún estudio científico por el momento al que podamos agarrarnos, son más pensamientos y experiencias. A la inversa,
sí que parece ser que no todas las personas con alta sensibilidad se definen o se diagnostican con alta capacidad. No sé si tú tienes este mismo sentir. Creo que, como tú has dicho, el tema de los porcentajes siempre es complicado porque el porcentaje depende de cómo definas el término, ¿no? Entonces, es complicado. Sí que tengo la sensación que son dos términos que convergen, ¿de acuerdo? Incluso a nivel de porcentaje. Si estamos hablando entre un 15 y un 20, o estamos hablando entre un 10 y un 20, un 10 y un 15, no estamos tan lejos porcentualmente, ¿no? Yo he leído algunos estudios que con la idea, ¿no? Detrás de la idea que había detrás era si se podían usar la alta sensibilidad como predictor de las altas capacidades. Es decir, si me cuesta mucho, si sabemos, ¿no? Que aproximadamente un 98% de los niños de altas capacidades no los diagnosticamos, podría ser la alta sensibilidad un predictor de altas capacidades, es decir, yo he identificado la alta sensibilidad, voy a ver si hay algo más. En este estudio, que el objetivo era usar la alta sensibilidad como un paso intermedio para encontrar las altas capacidades, sí que habla de estas correlaciones, no se muestra una correlación directa, pero de nuevo pienso que depende de cómo se defina el término. Yo cada vez que leo más y sobre todo, cada vez que leo sobre altas capacidades, y la experta eres tú, Bea, pero y leo en cómo se detectan estas altas capacidades o cuáles son las señales de alarma que me deben pensar, oye, aquí podría haber, me cuadran con la alta sensibilidad, me están definiendo un niño o una niña de alta sensibilidad. Entonces, si la señal de alarma para definir una alta capacidad es igual que la de alta sensibilidad, probablemente son la misma moneda mirada desde dos lugares distintos, ¿no? Fíjate que la prueba que se le pasa a los niños en los colegios públicos para identificar la alta capacidad, se les pasa un test a los padres y si tú lo vieras, es un test de alta sensibilidad totalmente. Al final lo que están buscando son los rasgos emocionales que evidentemente no se pueden ver con claridad en clase porque, bueno, las ratios y todo esto no son muchos y hay cosas que se le escapan al profesor y el padre responde por esto, ¿no? Son cosas a nivel de estímulo, a nivel de emociones, reacciones. Y no te puedes imaginar la cantidad de libros que hay dedicados a la gestión emocional de los niños de altas capacidades. Correcto, muchísimo, correcto, muchísimo. Correcto. Y parece que estás leyendo un manual de alta sensibilidad. Exacto. Este es el punto, ¿no? Sí, además, la gente cuando te pregunta sobre altas capacidades, muchas te preguntan, yo creo, dos cosas, o por lo menos a mí me llegan dos cosas. La gestión emocional de esta alta capacidad y luego viene todo el tema motivación, etcétera. Pero lo que preocupa más es la gestión emocional. Entonces, esta gestión emocional que cuadra totalmente con una alta sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando uno empieza también a meterse en el punto de vista de la alta sensibilidad y en intentar entender cómo funciona, ¿no? el cerebro de las personas altamente sensibles, uno empieza a tener ciertas dudas, ¿no? de las líneas divisorias entre alta sensibilidad y alta capacidad, porque si hemos dicho que una de las cosas que define la alta sensibilidad es el captar más información, y este tiene mucho que ver con las altas capacidades, esta sensación de que estás más despierto que niños, y sobre todo en bebés, ¿no? Por ejemplo, muy curiosos, esos ojos bien abiertos, etcétera. Ese interés por el mundo, ¿no? O por mis temas de interés, pero el interés y la curiosidad por tenerse que captar y ese procesamiento en profundidad. Una de las características de la alta sensibilidad es esos razonamientos que te descolocan. Un niño que te está haciendo un razonamiento que dices, ostras, pero tiene 5 años. Por profundidad, ¿no? Por divergencia. Correcto, en divergencia, por vocabulario, por profundidad. Entonces, ya me dirás a mí dónde está la diferencia, ¿no? Mira, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algunas similitudes que hay entre los llamados indicadores, ¿no? De alta capacidad y de alta sensibilidad,
que vemos ahí, vamos a ir lanzando cosas, porque tú has dicho, por ejemplo, el ser muy perceptivos, ¿no? El descubrir detalles que para otros pasan desapercibidos. La hipersensibilidad, por ejemplo, sensorial también sería otra. El tema de los sentidos a nivel de oído, olfato, sensación táctil, termocepción, todo esto también se ve en alta capacidad. Y es una de las primeras cosas que creo que nos damos cuenta de un niño de alta sensibilidad, ¿no? Esa hipersensibilidad en el mundo, ¿no? Las etiquetas. Las etiquetas, y es que aún corto etiquetas, aún. Las etiquetas. Los calcetines con bolitas. La arena, el bañador mojado cuando me voy a la playa. Yo siempre me acordaré que mi hijo era muy pequeño y yo iba a la playa con como 7 bañadores. O sea, me llevaba... Mi padre le llamaba el bañadores, porque cada vez que se metía en el agua y salía, porque al cabo de un rato estaba cansado, se tenía que sacar el bañador. No aguantaba ni un segundo con el bañador mojado, ¿no? Esto creo que es una de las cosas más patentes, ¿no? El ruido, por ejemplo. El ruido es la otra, ¿no? El ruido yo creo que es como de las más comentadas, tanto en el mundo de la alta sensibilidad como de la alta capacidad. El ruido. Y cuando estamos en sobreestimulación, el ruido creo que es una de las que, cuando además están en un momento de alta sobreestimulación, el ruido directo, ¿no? No puedo, ¿no? Se me ocurre también el perfeccionismo. También. Está muy, muy intrincado en nosotros, fundamentalmente también en las chicas, creo que chicas y mujeres viven esto con más profundidad, el autocriticismo, el compararse a veces no con los pares, sino con el experto, con el adulto, porque además quieren estar con personas mayores que ellos o adultos incluso, no especialmente para los juegos de parque, pero sí quizás para las conversaciones, juegos de mesa y tal. Vemos que ambos tienden hacia una compañía que tenga más edad, ¿no? Y en eso pues se comparan con los mayores y soy tan perfeccionista que no distingo entre hacerlo bien y hacerlo perfecto, y si no me va a salir perfecto no lo hago, no comienzo esa tarea. Y tengo que ir a todas las bolas, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas que a mí me resulta, que creo que resulta más cansado es como si jugaras un partido de tenis y juegas todas las pelotas como si fueran match balls, ¿sabes? O sea, todo es lo más importante del mundo y todo es súper importante y lo tengo que hacer todo perfecto, ¿no? Ese vivir, esa intensidad, ¿no? Que liga mucho con la sobreexcitabilidades, ¿no? Esa intensidad en el vivir, pero no solo una intensidad emocional, porque, y vuelvo a la idea del término, ¿eh? A veces pensamos en la alta sensibilidad y te dicen, no, es un niño muy sensible o una niña muy sensible. Sí, son muy sensibles, pero no solo son muy sensibles, hay muchísimo más, ¿no? Y para mí una de las grandes características vista desde bebés es esa intensidad en todo lo que hago, en todo lo que pienso y en todo lo que siento, ¿no? Esa enorme intensidad intelectual también, no solo emocional, sino también intelectual. Yo creo que muy característico de los dos grupos. Sí, es interesante lo que dice de intensidad física, porque parece que la alta sensibilidad está ligada al niño tranquilo que lee libros y hace yoga. Pero medita y... Claro, pero estamos hablando de niños que se sobrecitan y pueden estar sobrecitados precisamente porque tienen un nivel de intensidad también a nivel neuromuscular muy fuerte y muy potente, y son buscadores de estímulos, ya no solo estímulos cognitivos, sino estímulos sensoriales. Por eso con el tema de la sobrecitabilidad, si quiere entramos ahí, que es, por resumir, hay una teoría muy anterior al tema de la alta sensibilidad que sacó Elaine Aron, que partió de Dabrowski, Casimir Dabrowski, en los años 70, o sea que ya estamos hablando mucho antes, porque Aron es de los 90, y decía, en estos estudios que se hacían con niños superdotados, que tenían una sobreexcitabilidad, 5 tipos de sobreexcitabilidades concretas.
Una era la cognitiva, es decir, quería más estímulo, quiero saber más a nivel cognitivo, tengo muchas preguntas, quiero profundizar. Había una sobrecitabilidad imaginativa, tengo una imaginación desbordante, a veces me voy a mi mundo y me cuesta diferenciar lo que me invento de lo que no. Una sensorial, todo lo que son los estímulos que percibimos a nivel sensorial. Soy además buscador de emociones sensoriales y necesito estar siempre tocando, ¿no? O estos niños que están... Luego también la sobrecitabilidad psicomotriz, necesito moverme mucho, es muy difícil quedarme quieto, y lo vemos en clase, por ejemplo, o en la propia casa, ¿no? Que no pueden terminar de comer sentados, ¿no? No son todos, ¿no? Pero abunda bastante. Y no sé si he dicho las 5 o me ha faltado alguna. También hay Y la emocional, que casi la que solemos relacionar más por empatía, la solemos relacionar más con alta sensibilidad, pero todas convergen, como tú dices, en el punto de la alta sensibilidad. Y había quien decía, no, pero los altamente sensibles no tienen la sobrecitabilidad cognitiva. No es verdad. Bueno, yo ahí discrepo. Yo discrepo también, totalmente, porque justamente si se ha demostrado que en el dorso lateral prefrontal, que es una parte que está encargada del procesamiento en profundidad, las personas altamente sensibles la activan en mayor medida, con lo cual hay una estimulación física desde el punto de vista cognitivo. Y por esto, cuando uno lee el test de alta sensibilidad de Leynaron, muchas de las preguntas tienen que ver con esto. Tienen que ver con si hay riqueza de vocabulario, tienen que ver con si hacen reflexiones profundas, tienen que ver con el sentido del humor, tienen que ver con ese sentido del humor que a veces dices, ostras, esto parece, ¿no?, de mayores, ¿no? Estas bromas. Por tanto, y todo esto tiene que ver con esta, yo diría, sobreexcitabilidad cognitiva, ¿no? También. Las personas de alta sensibilidad también son personas que cuando se meten a un tema saben más de todo. Es decir, también son personas apasionadas. Muy apasionadas. Son personas, yo diría, si tuviera que definir y poner un adjetivo, es intensas en todo. En todas las... Por esto creo que el término sobreexcitabilidad va muy bien, porque creo que se cumple todas las sobreexcitabilidades también en los PAS, ¿no? Se cubre la cognitiva, sin ninguna duda la emocional, la sensitiva, sin ninguna duda, ya lo hemos hablado, la física también. El bebé altamente sensible es un bebé que se mueve, es un bebé que quiere ver, que es muy pequeño. Es bastante precoz, además. Correcto, es un bebé precoz. ¿Por qué es un bebé precoz? Porque es un bebé que necesita conocer su entorno. No es un bebé pasivo, es un bebé activísimo. De hecho, a veces incluso demasiado. Son bebés complicados en general, porque normalmente cuando tenemos un bebé PAS o ya es el tercero, digamos, o ya tenemos hermanos por encima, pero si te toca el primero, que vas más pez, claro, no tienes por qué saber todo esto, ¿no? Entonces, mira, hoy ha salido mi marido a pasear con los bebés de 8 meses y cuando vuelve me dice, oye, a la niña le asustan los extraños. Y me quedo mirando y digo, ¿y qué esperaba? ¿Sabes? De esta casa, ¿qué esperaba? ¿Que los nuevos iban a ser diferentes? O estaba por ver, vaya. Pues esto, ¿no? Yo tengo fotos de mi hijo. Él nació en marzo y en abril del primer año, o sea, tenía 2 añitos, 2 mesecitos, mi suegro cumplía 70 años y nos invitó a un fin de semana, aquí cerquita, pero fuimos a un fin de semana y tengo fotos de ese fin de semana. La cara, los ojos de Bruno, sí. Bueno, es que está así, o sea, unos ojos increíbles. Y tenía 2 meses y estaba todo el día que no querían dormir y era un bebé de aquellos que el 90% de los bebés duermen, ¿no? Cuando tienen 2 meses los llevas, no dormía. Miraba. Mira, precisamente eso me parece muy importante, porque uno de los indicadores de alta capacidad son los problemas con el sueño
tanto para entrar al sueño como para sostenerlo. Tenemos constantes despertares, pesadillas y cuesta mucho llevarlo a dormir porque no quieren desconectar. Además, se le ocurren buenísimas ideas de noche y van a retrasar el momento de acostarse, pues de muchas formas, pidiendo agua, pidiendo más cuentos, contándote algo, lo que sea. Y al final, ¿qué pasa? Están resistiéndose a una transición como es pasar del día a la noche y están jugando pues lo mismo que ocurre con el papel de los pas, ¿no? De toda la transición y el pasar del día a la noche me cuesta horrores. Los cambios, de nuevo, son ¿no? Los cambios nos cuestan esta adaptación a Tengo que nuevas. pasar de estar en movimiento a quedarme quieto. ¿Por qué no quiero? Aunque yo sepa que necesite descansar, que necesito ese tiempo para procesar los estímulos, lo que tú me quieras contar, mamá. Pero yo quiero seguir adelante, quiero más cosas. Sí. Esto que cuando uno intenta como analizar, ¿no? los dos términos, cuesta cada vez más, ¿no? Yo, como ha dicho Bea, aún creo que faltan estudios rigurosos que nos den la confirmación de cosas que uno intuye, ¿no? A veces esto ya suele pasar, pero que cuando uno analiza sí tiene poco a poco la sensación de que son dos términos que convergen y probablemente en unos años no hablemos de altas capacidades y de alta sensibilidad, sino hablemos probablemente de lo mismo, ¿no? Tú decías, ¿no? Que Linda Silverman, ¿no? Le habían preguntado, no sé si era, creo que lo contabas tú, Bea. Sí, Linda Silverman y Elaine Aron tuvieron una conversación y ella lo contó, Silverman lo contó en una conferencia, diciendo que ella le había dicho a Elaine Aron, mira, yo creo que estamos hablando prácticamente lo mismo. ¿no? Y Elaine Aron dijo como que, bueno, sí, pero no exactamente, y desvió el tema, como que quería parcelarlo, ¿no? Pero Linda Silverman, que además es una de las mujeres que más fuertemente ha trabajado por la alta capacidad en mujeres, de hecho, y que ha tocado cosas como la sobrecitabilidad, que están tan cerca de, si no es lo mismo, de la alta sensibilidad, pues era muy curioso que hubieran tenido ese encuentro, ¿no? Y que pensaran, ambas pensaban que estaban hablando de lo mismo, pero bueno, Elaine Aron decía como, bueno, despacito, ¿no? Vamos a ver si eso es así. Yo creo que yo personalmente sin ninguna base científica, pero mi sentir es que estamos hablando de lo mismo, prácticamente. Bueno, es tu sentir y yo hablo también con psicólogos que trabajan en la alta capacidad en centro y demás, y te dicen es que nuestra experiencia es esta, ¿vale? No habrá ninguna base científica, pero la experiencia es que tengo unos niños con, por ejemplo, una necesidad de justicia exacerbada, ¿no? Una empatía y estoy definiendo un niño de alta sensibilidad, aunque no te pueda traer ningún artículo actualizado. ¿No? Y la sensación también, yo creo que es al que cada vez, el problema yo creo es que, de nuevo de las palabras, cuando hablamos de altas capacidades, como tú lo has dicho, es un término que se ha ido redefiniendo, ¿no? Antes hablábamos de la superdotación y de ese 2%, y el problema también es que con las altas capacidades hay muchos mitos, hay muchos... hemos creado muchas leyendas urbanas, ¿no? Parece que el niño de alta capacidad es aquel niño que saca todo 10, se lo sabe todo, lo tenemos que adelantar de curso, o sea, es un prototipo en el que tenemos en la cabeza. Creo que el término alta sensibilidad nos ha permitido definir a este colectivo de manera más amplia y desde la emoción, que siempre es como más fácil llegar, ¿no? Es más fácil definir de alguna manera, ¿no? Más fácil observar, porque al final yo tu coeficiente intelectual pues no lo veo, ¿no? No lo puedo, quiero decir, yo veo cosas, intuyo cosas, pero no lo veo, pero sin embargo yo sí puedo ver que a ti las etiquetas te molestan, puedo ver que después de un día con muchas cosas te cuesta dormir, puedo ver que te molestan los ruidos, puedo ver cosas más concretas. Entonces, creo que estamos hablando de lo mismo, y sobre todo en el momento en el que hemos empezado a redefinir las altas capacidades, no solo como superdotación, sino como una potencialidad, y también los porcentajes han cambiado, ¿no? Claro, claro. Bueno, y tú lo has dicho ahora mismo, yo no veo tu cociente, ¿no? Yo no veo el número, que al final estamos como siempre obcecados en ese número.
Y realmente cuando se mide el cociente, lo que estamos midiendo es la diferencia entre, digamos, la edad cronológica y la edad mental. Y este escalón, este desequilibrio, se ve también en los niños de alta sensibilidad. Ves que tiene una edad, pero que te está hablando de un tema que no es típico a su edad cronológica, que además lo aborda con una profundidad pasmosa, que está utilizando un vocabulario desde muy pequeño que es abrumador y que tú dices, Dios mío, ¿con quién estoy hablando? Porque tú tienes 6 años, pero tú tienes de repente 60. A ver. Y yo me he relajado y te estoy hablando como si fuera mi amiga del alma aquí adulta, pero cuidado que eres un niño, cuidado también con lo que voy a decir, ¿no? Sí, uno tiene, creo que sí, esa sensación. Y yo creo que te lo contaba un día, que yo personalmente esta es una sensación que he tenido siempre, ¿no? Que esa sensación de profundidad de pensamiento que he tenido siempre. Pero con el llegar de la adolescencia, en la que también hay estas áreas cerebrales que despiertan, ¿no? Este último tirón que hace este neocórtex que acaba de madurar, la profundidad del pensamiento y la convicción, ¿no? de las ideas y esta idea, este concepto que tú lanzabas de la justicia, ¿no? De lo que es justo y lo que no es justo. Todo esto ha sido un despertar espectacular, ¿no? Y digo, bueno, yo no sé, ahora, tú sabes, vea que mi hijo se ha cambiado de cole y tal, y ahora en el cole nuevo, pues en el cole que iba él antes no daban esa asignatura y ahora sí, ¿no? Dan ética, ¿no? Una asignatura que nunca había dado. Y me dice, oye, los compañeros... Y la puede impartir él, ¿no? Sí, básicamente. Y me dice, no, dice, pero eso no es difícil. Me dice, pues si no es difícil. Dice, solo hay que pensar, como diciendo, es que es lo normal, ¿no? Lo tengo integradísimo ya. Pero es que el problema es que la gente no piensa, pero en realidad solo hay que pensar, ¿no? Entonces, es fácil, lo ven todo. Esa conexión con determinadas áreas que lamentablemente, que no son lo normal, ¿no? Que uno lo integra porque ya lo conoces de toda la vida, ¿no? Y lo ves clarísimo, pero que entiendes, ¿no? Que hay detrás, tú lo defines como alta sensibilidad, pero si viene alguien y te dijera que es altas capacidades, tampoco te pondrías las manos en la cabeza, ¿no? Un poco, yo creo que es un poco... Mira, eso. yo te diré en mi consultoría cuando viene algún padre y me dice, mira, yo tengo la sospecha de que hay alta sensibilidad porque yo lo soy, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay un componente genético, que esto también es una historia, porque en alta capacidad se dice que el componente genético pesa un 80%, ¿vale? Y en alta sensibilidad dicen que un 50%. Yo creo que más, que estamos hablando al final de lo mismo y estamos cambiando aquí. Pero bueno, dejamos los números a un lado, ¿no? Yo digo, si ese niño tan intenso que vino con un estado de alerta increíble cuando era pequeño, con esa precocidad motriz, verbal, esa avidez de quiero más, que yo siempre digo, detrás de un padre, o sea, detrás de un bebé alto demandante hay un padre que está dando de beber, ¿no? Está, como era, altamente... Ay, no me acuerdo de la palabra, pero bueno, somos nosotros también los que nos tienen entrenado ellos para que les demos más cosas, ¿no? Y yo digo, prestar atención en años venideros a la posibilidad de que existan las altas capacidades, no lo descartéis, porque cuando vemos esa intensidad, esa precocidad, esa rapidez para aprender, esa gran capacidad de memoria, vale, sí, estamos hablando también de alta sensibilidad, pero no pierdas de vista la posibilidad de que tu hijo tenga alta capacidad. Sí, y totalmente de acuerdo, pero insisto, de nuevo el término que nos cuesta tanto definir las altas capacidades y entenderlas bien, ¿no? Tenemos muchos prejuicios alrededor de las altas capacidades, incluso los padres, ¿eh? Ya no desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal, ¿no? Creo que quizá a veces nos resulta más fácil definir a nuestro hijo como altamente sensible que como altas capacidades. ¿Y por qué? ¿Y qué dirán? Y me lo inventaré yo, y seré yo que lo veo con buenos ojos, y todas estas... Te lo estaré sobreestimulando yo. Exacto, seré yo que no, en realidad yo he visto, pero en realidad no será. Y si en el cole no me han dicho nada, será que no, ¿no?
y porque, oye, y no saca tan buenas notas, ¿no? Y todas estas preguntas que en el fondo del fondo nacen del desconocimiento profundo sobre lo que es, ¿no? La alta capacidad. Entonces, quizá parece que estamos más cómodos con el término alta sensibilidad porque, ¿no? Parece que... Parece menos retador. Correcto. Parece... No necesita diagnóstico, ¿no? Entonces es más fácil, más cómodo. Exacto. Sí. Cuando saqué este tema, cuando lo pregunté en redes, hubo varias preguntas y quiero que intentemos resolver, pero sobre todo había gente que me decía, yo conozco personas de alta capacidad que no son alta sensibilidad. Y yo decía, bueno, ¿cómo sabes que no es de alta sensibilidad? ¿Porque él no se identifica o porque tú no lo has visto, por cómo te ha tratado y tal? Y yo tengo mi propia teoría con respecto a esto y quiero que lo debatamos tú y yo, sobre todo lo que yo quería hablar contigo era esto. Yo creo, por una parte, que en cuanto a los chicos hay un sesgo de género, porque siempre hemos tenido que los chicos no lloran y la alta sensibilidad en ellos ahora empieza a delatarse y a afrontarse, pero antiguamente nada, con lo cual hemos tenido padres altamente sensibles que no se ha hablado de eso, ni buenas somos, ¿no? Eso por un lado. Luego está también el tema de que dentro de la alta capacidad existe lo que llamamos doble excepcionalidad, tú y yo también hemos hablado de eso varias veces. Son niños que, amén del diagnóstico de alta capacidad, pueden tener otra dificultad, como por ejemplo un TDA o un Asperger, y esto puede hacer que se confunda. Todos estos diagnósticos también son personas de alta sensibilidad, ¿vale? Los TEA, los TDA también son altamente sensibles, demostradísimo, pero sus actitudes, digamos, o su manera de relacionarse pueden hacernos confundirnos porque creemos lo mismo, ¿no? Creemos que el niño de alta sensibilidad es un prototipo muy concreto. Correcto. Y luego también estaría el tema de la educación en asertividad, que tú seas alta capacidad no quiere decir que tengas una educación milagrosamente instaurada en ti. Exacto, que seas perfecto. Claro, está la Perfecto, epigenética, lo que te rodea. Exactamente. Entonces creo que hay una confluencia de factores ahí que puede hacer que nos haga dudar, ¿no? De si hay una unión entre esto. Estoy totalmente de acuerdo en esta idea de que no todo, o sea, ahora vivimos en un mundo y yo creo que muchos padres ya nos confrontamos con la paternidad desde otro punto de vista, somos más respetuosos, tenemos más clara la importancia de la inteligencia emocional, les hemos ayudado, hemos generado espacios para que ellos puedan expresar y se puedan conectar, por tanto, con sus emociones, etcétera, etcétera. Y, por tanto, estos niños altamente sensibles van a poder mostrarse tal cual son. Hace 30 años, 40 años, 50 años, todo esto no era tan normal. Por mucho que nuestros padres fueran más o menos cercanos, pero no era normal hablar de emociones, la verdad. Las emociones eran algo que típicamente uno se guardaba para cada uno y ya te lo harás, con lo cual es probable que como mecanismo de defensa estos niños y estas niñas generaran un cierto bloqueo hacia este mundo interior. Entonces, que tú hayas generado este bloqueo, no estés tan conectado con tu parte emocional, no quiere decir que no la tengas, ¿no? Entonces, bueno, es altas capacidades y no es altamente sensible, pues quizá no está conectado con su alta sensibilidad, quizá no está conectado con esta parte emocional. Yo creo que los niños de hoy en día tienen una suerte, o muchos de ellos, no todos, pero quiero decir, ya tienen mucho camino hecho porque ya están mucho más conectados con su emocionalidad, ¿no? Yo justo ayer hablábamos con mi hijo y me decía, mi marido es altamente sensible, pero vamos, pero total. De manual. Pero total. Y me decía mi hijo, no, es que papá es como un robot, es que no siente nada, es que es como un robot. Es un mecanismo aprendido, y tanto que siente, pero es un mecanismo aprendido, y esto, al final, ¿dónde está tu papel aprendido y tu realidad, ¿no? Mira, hay un estudio muy interesante que se hizo en Valencia, creo que en el 2017 aproximadamente fue, en el tema del autismo, concretamente Asperger. Se quiso investigar si verdaderamente
no eran empáticos. Y se Mm. descubrió que todo lo contrario, que eran tan altamente empáticos que decidían, para no desbordarse, preferir o inclinarse hacia emociones neutras, ¿no? Y pongo esa cara, ¿no? O rechazo esta situación que tenemos, me voy, me cierro, me bloqueo, lo que sea, porque para mí es demasiado. No solo estoy sintiendo lo mío, sino además estoy empatizando con lo tuyo y estoy absolutamente desbordado. Así que se llegó a la conclusión que era justo lo contrario. Por eso creo que a veces ocurre esto, ¿no? Que nos encontramos con una persona fría, aparentemente, y lo que está es nivelando una cantidad de emociones, ¿no? Y empatizando con lo tuyo, con lo suyo, que es difícil. Es muy difícil. No, no, no. De hecho, es interesante esto que dices porque hay nada que ver, pero todo que ver, ¿eh? Richard Davidson y Daniel Goleman tenían un libro súper interesante que se llama... Luego te lo busco, lo tengo aquí al lado. Es un libro que intentan... Se llama Inteligencia Emocional, ahora te lo busco, ¿eh? Pero es un libro que lo que hace es recoger todos los estudios que hay sobre meditación y técnicas contemplativas desde el punto de vista de la neurociencia, ¿vale? Intentan cuantificar los beneficios de la meditación y las prácticas contemplativas. Y una de las cosas que está validada y es el tema de la empatía, y ellos hablan del cuidado empático. Dicen que la empatía tiene 3 niveles. El primer nivel es el de la comprensión, ¿no? Yo te entiendo, ¿no? O entiendo que estás triste, enfadado, etc. Entiendo. El segundo nivel es la empatía emocional. Entiendo que estás enfadado, pero es que me enfado. O sea, siento tu enfado dentro. Tercer nivel es el del cuidado empático, es el que entiendo. Y entonces, ¿qué ocurre con la empatía emocional? Que de manera natural, para no sentir esa emoción que sientes tú y que es tan fuerte que me traspasa, voy a retirarme. Entonces, no te voy a ayudar, no voy a poder porque me retiro. Las personas de alta sensibilidad a veces, porque sienten tanto, porque tienen tanta empatía emocional, no cognitiva, se van a retirar. Pero es porque es una manera de protegerse, en el fondo. Incluso desde fuera puedes pensar que es una persona, ostras, pero ¿qué va? Si esto no es empático. No es que no sea empático, es que es muy empático, es que tiene una empatía emocional altísima. Y ellos hablan del cuidado empático. Y el cuidado empático es, te entiendo, lo siento, pero ese sentimiento no me bloquea, sino que me lleva a ayudarte. Entonces, habla de que una de las cosas que se activan más rápido cuando hacemos técnicas contemplativas es ese cuidado empático. Y por esto, las personas de alta sensibilidad, una de las cosas que conectan más bien con una de las cosas que les relaja más cuando empiezan a practicar técnicas contemplativas es porque actúa sobre esta empatía emocional. Y pasamos de la empatía emocional al cuidado empático. El cuidado empático me relaja de alguna manera, porque ya no siento todo no siento todo el dolor del universo. No es que no sienta, sino que de alguna manera es una barrera, ¿no? Es una protección. Entonces, al final ser altamente sensible pues es maravilloso, pero también hay muchísimos, digamos, cosas que el mundo no está hecho para las personas altamente sensibles. Entonces, claro, y además tenemos etapas, como tú has comentado, y esto fue también una de las cosas que salieron en las preguntas, y es que uno puede descubrirse a través de su hijo, total. No solo descubrir una alta sensibilidad, sino de rebote descubrir una alta capacidad. Y ahora hay mujeres que se ven con 40 años diagnosticadas, ¿no? Porque a raíz de la sensibilidad que vieron en su hijo, vieron cómo esto evolucionaba y ya no era solo sensibilidad, sino también una demanda cognitiva. Al niño acaban diagnosticándolo de altas capacidades y ellas dicen, ostras, es que yo soy altamente sensible, pero es que también soy alta capacidad, ¿no? Este periodo de crianza tan intenso, como decimos, me ha llevado no solo a entenderlo a él, sino a confrontar mis propias emociones. ¿Por qué yo me desbordo cuando él se desborda? ¿No? ¿Por qué tenemos ese contagio emocional? Sí, totalmente. Yo siempre digo, el otro día leía a María Montessori. María Montessori decía, no recuerdo la frase exacta, pero la idea era que al final los niños, la infancia, es una oportunidad de crecimiento para el adulto. En realidad nosotros no les educamos, casi que nos autoeducamos gracias a ellos, ¿no?
Aquí hay justamente por lo que decía antes, yo creo que porque no hemos sido enseñados o no hemos nacido en una sociedad que en ese momento toda el área emocional se valorara, no la hemos trabajado bien en general, y la hemos trabajado quizá de mayores por necesidad personal. Y muchas veces el trabajo empieza pues cuando tienes un hijo, cuando ves cosas, cuando empiezas a entrar en este mundo y a raíz de ellos empiezas a ver que en realidad la necesidad es tuya, ¿no? En realidad el tema que tienes que trabajarte es tuyo, ¿no? Es una de las cosas que en los cursos sale más, ¿no? Que la gente compra un curso, por ejemplo, de educación emocional pensando que básicamente va a encontrar actividades para hacer con sus hijos o con sus alumnos, que también las encuentra, pero acaba cambiando ellos, ¿no? Y me dicen, ostras, yo me había comprado este curso para trabajar con mis hijos y he cambiado muchísimo, me planteo, pues es esto, ¿no? Al final, si queremos acompañar, si queremos educar, primero el cambio empieza por nosotros. Y esto... Bueno, sí. Sí. Mira, y por último, porque yo estaría hablando de esto un año, me interesa, por ejemplo, la confusión introvertido-extrovertido, porque hay quien piensa, claro, es que si mi chico es extrovertido, pues no es altamente sensible, ¿no? Y como es que además las personas de alta capacidad tienden a ser líderes, muy sociables, buen humor y tal, ¿cómo encaja esto con alta sensibilidad? Oye, se puede ser altamente sensible y extrovertido. Cuéntanos, María. Sin ningún tipo de problema. De hecho, yo tengo dos, o sea, sin ningún tipo de problema. ¿Se puede ser altamente sensible y ser extrovertido? Por supuesto, se puede. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas extrovertidas o expansivas, digamos, socialmente, pues se ponen en muchos berenjenales, ¿no? Pues quedan con un grupo, invitan gente a casa, ¿no? Pasan cosas porque se lanzan. Lo que ocurre cuando se lanzan es que esto mismo que ellos mismos han ido buscando luego les genera es fuente de sobreestimulación, ¿sí? Porque, oye, yo he invitado a 6 a casa y ahora estoy agobiadísimo porque quiero que todo el mundo esté bien, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la canción de Ay, Manolete, si no sabes tareas, ¿para qué te metes? Pues eso. Entonces viven un poco en ese equilibrio inestable, ¿no? Creo que sí que creo que ahí no somos bueno, pues sí, no somos súper coherentes a veces, ¿no? Tenemos estos blancos y negros y creo que los tenemos todos. Entonces, sí, las personas altamente sensibles pueden ser extrovertidas. Sí. Y eso, a la vez, puede ser que sea fuente de sobreestimulación, ¿no? Es decir, ostras, ¿pero cómo? ¿Pero por qué has invitado a 6 si ves que no lo vas a poder gestionar? Bueno, es igual, pues que a mí me apetecía. Bueno, pues ya. ¿Cómo te tiras una hora hablando por teléfono con tu amiga si sabes que luego acaba? Pues sí. Esto. Entonces, es lo que hay, ¿no? Esto creo que lo hacemos todos de manera constante en algún momento. Sí. Y luego sí que hay sí que creo que lo que decías de los líderes, etcétera, creo que las personas de alta sensibilidad, justamente porque son personas con un procesamiento en profundidad importante, que tienen las ideas muy claras. No quiere decir que no duden, pero que cuando llegan a una conclusión... Las verbalizan muy bien también. Primero, tienen una capacidad comunicativa importante, porque son capaces de verbalizar, ordenar su discurso, etcétera. Convencer clarísimamente, y luego porque cuando han llegado a una conclusión no es porque sí, sino que se la han meditado, no son rápidos en la toma de decisión, pero cuando ellos dicen esto es esto y está muy argumentado. Entonces no suelen ser personas que se dejan llevar, ¿no? Te lo suelen definir como tiene mucha personalidad. Entonces, esto simplemente es consecuencia de esta manera de ser, ¿no? Que no puedes... su manera de entender el mundo es esta, no pueden hacerlo de otra manera. Entonces, esto sí liga también mucho con esto que tú decías, ¿no? Que son líderes, etcétera, pero sin embargo, yo diría que todo y que de manera natural les sale, no tienen voluntad de liderazgo muchas veces, ¿eh? Porque el liderazgo les supone una sobreestimulación de nuevo y estamos en esta dicotomía, ¿no? Porque claro, yo necesito tener también mis espacios de
de tranquilidad. Entonces, bueno, es Se recarga. correcto. Sí. Y hay otra cosa también que parece una discrepancia, pero creo que no lo es, y es que se dice que los niños de alta sensibilidad tienden a la colaboración frente a la competición y luego se suele definir al niño de alta capacidad como muy competitivo. Y aquí me gustaría aclarar que el niño de alta capacidad es muy competitivo consigo mismo, no con los demás. Mi reto es superarme a mí mismo y mañana quiero hacerlo mejor de lo que lo hice ayer, no de lo que lo ha hecho el compañero. No me estoy comparando hacia afuera, me estoy comparando hacia adentro. Sí. Y creo que también genera confusión por aquí, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que las personas de alta capacidad tienen una clarísima orientación al reto, pero el reto no como el reto personal, el reto de conseguir cosas, el reto de superar obstáculos, no el reto de competir y ganar el ser el primero. Me da igual ser el primero, pero yo lo quiero hacer bien y lo quiero hacer muy bien. Y por esto, muchas veces, cuando algo no sale muy bien, prefiero no hacerlo, porque es que Claro. lo quiero hacer muy bien. Y si no lo puedo hacer muy bien, es que no voy, ¿eh? Es que prefiero no ir que hacerlo mal, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, esa intensidad, ¿no? En este querer jugar todas las pelotas del partido como si fueran la última de todas. Pues María, me encanta hablar contigo y yo 1000 años estaría hablando aquí de Pero antes oía a tus bebés, creo yo. Sí, Los míos ya no lloran así. Lo habré oído llorar varias veces, pero esto es la vida. Están con el papá, están cuidados perfectamente. Pero te reclaman también. Bueno, antes de despedirnos, sí quisiera decir que tenemos un curso conjunto instalado en la plataforma de Cuentos para Crecer de altas capacidades, de niños con altas capacidades, donde le damos un hueco muy importante a la emocionalidad. Y hablamos de sobrecitabilidad y de todo este maremoto de emociones, por si alguno de los que nos escucháis está interesado. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti. Nada, pues a disponer cuando queráis. Volvemos a encontrarnos para charlar un ratito. Gracias. Un abrazo. Un beso. Adiós.